Hoy, mastodontes, hoy os traigo algo que vais a alucinar. Hoy tenemos el mini PC definitivo para videojuegos y para lo que quieras. Este mini PC te da de sobra y puede sustituir tu PC actual perfectamente. Hoy tenemos aquí, gente, una revisión de un mini PC súper mega esperado, el cual te permitirá incluso jugar a juegos AAA, o sea, a todo. Vale, es un mini PC Billing GTR7 y está equipado, bueno, con una CPU Ryzen de la serie 6000, 6900HX en este caso, de 8 núcleos y 16 hilos, y una tarjeta gráfica Radeon 680M. Este mini PC está equipado con 4 salidas HDMI, con una tasa de resolución de salida de 8K 60 Hz. O sea, estamos hablando de un mini PC de gama muy alta. Aquí tenéis el procesador, gente, un Ryzen 9 6900HX. 8 núcleos, 16 hilos, con una frecuencia máxima boost de 4,9 GHz. O sea, es una fumada. Literalmente es una fumada. En este caso es la versión de 32 GB de memoria RAM. Muy importante, Dual Channel de DDR5. O sea, ya no estamos hablando de la antigua DDR4. No, esta es de DDR5. Y como almacenamiento tenemos 500 GB también de SSD en formato M.2, NVMe, con una tasa de transferencia de lectura y escritura de hasta 7000 MB por segundo. O sea, de lo más rápido que hay ahora mismo. Conectividad Wi-Fi 6 de 160 MHz, o sea, espectacular. Y también compatible con Bluetooth 5.2 y el puerto LAN de 2.5 GB por segundo también. Obviamente es la conectividad que tiene este mini PC. O sea, las características son extremadamente bestias y vamos a verlo. Hoy haremos unas pruebas de este mini PC que es una auténtica burrada. Hemos visto ya varios en el canal. La verdad que nos gusta revisar este tipo de mini PCs porque, como he dicho, cada vez surgen más de la nada estos PCs y es importante que los podamos revisar porque esto cada vez va más. Los PCs estos cada vez están surgiendo más del más allá y prometen. La verdad que estos mini PCs, gente, prometen. Así que vamos a revisar este GTR6. Parece que estamos hablando de un coche de carreras, ¿no? Pero es un PC de carreras. Es un PC Master Race, Mini Master Race, para que, vamos, que tu PC, tu mesa no ocupe mucho espacio. Para eso están hoy en día. El packaging es bastante premium, por lo que estamos viendo aquí de primeras. Aquí tenemos ya lo que sería el mini PC. La caja es reducida, me gusta. Mini PC. Por aquí tenemos, vamos a ver qué es esto. Fijaros qué premium. Una carcasa para que le puedas cambiar la carcasa de arriba. Qué puto detalle, gente. Accesorios. Aquí tenemos una pequeña pestaña para que podamos tirar de ella y abrir. Vale, aquí estarían ya lo que son los cables. Tenemos cable HDMI. La salida 8K obviamente no la vamos a poder probar, ya que no tenemos un monitor 8K ni mucho menos. Vamos a sacar todo lo que hay aquí dentro. Lo que me gusta mucho de esta marca es que nos trae el soporte VESA, que esto es súper importante para hacer que vuestro mini PC ocupe el mínimo espacio posible y sujetarlo detrás de un monitor. O sea, es fantástico. Tienes un setup extremadamente limpio. Cable HDMI. Tenemos aquí tornillería por si queremos ampliar lo que sería el disco duro, la unidad interna, ¿vale? Viene para esto. Y obviamente los tornillos, estos de aquí que serían los tornillos VESA, para obviamente utilizar el soporte. Otro cable HDMI más corto, que este es a propósito cuando lo cuelgas detrás del monitor, que el cable sea lo más corto posible para que el setup sea súper mega limpio. Cable de corriente. Cable de corriente. Y aquí tenemos la máquina, gente. Vamos a abrirlo.
obviamente estoy entusiasmado de este mini PC, porque esto es estamos hablando de un PC de gama muy top. Un PC que seguramente estará alrededor de los 1000 pavos. No sé el precio exactamente, ¿eh? Intentaré dejaros una toma por aquí o un enlace. Obviamente para que podáis ir y quien lo quiera comprar que lo compre. Esto es una puñetera locura. O sea, esto es una compra asegurada. Si queréis mini PC asegurada, es este. Este es el mini PC definitivo. Hostia, locos. Qué fumada de mini PC, ¿eh? Qué fumada de mini PC. Y una cosa que no os he enseñado es que también viene para desbloquearlo con el fingerprint. O sea, esto que veis aquí es para que tú, con tu huella táctil, ¡pam!, se inicie el PC. O sea, es una auténtica locura. Aquí en la parte frontal tenemos el botón de encendido, tenemos el indicador, el estatus de, bueno, si está pues haciendo algo o no, cargando. Tenemos un USB 3.0 delante. Tenemos un USB, una entrada tipo C también aquí. Los auriculares, cable jack de audio 3.5. Las etiquetas respectivamente de la CPU Ryzen 9 Series 6000 y, como no, de la gráfica AMD Radeon 680M en este caso. Por aquí tenéis esto de aquí que es guapísimo, fijaros, GTR, que estamos hablando de top, de un super mega Porsche. Lo que me gusta es que es todo metálico, o sea, es todo como el PC que tengo yo aquí en casa. O sea, esto realmente me transmite una calidad brutal. Aquí en la parte posterior tenemos obviamente más entradas USB HDMI, 2 USB 2.0, 2 USBs más 3.0 y 4 salidas de vídeo HDMI, señoras y señores, con salida hasta 8K 60 Hz. Puerto LAN de 2,5 GB y toma de alimentación. Y obviamente por aquí veo una pequeña pestañita que no sé lo que es, pero aquí se puede cambiar la carcasa. Como veis nos viene esta, por si os gusta más en rojo, pues que la podáis cambiar. La verdad que es una puñetera locura, ¿eh? Me gusta muchísimo cómo se ve, ¿eh? Ahí os voy a enseñar un momentín lo que sería aquí la máquina por dentro. Fijaros. Aquí tendrías lo que es la placa. Ahí tenéis lo que sería la unidad interna de almacenamiento, formato M.2. Hay doble slot. Se puede ampliar hasta 2 teras. Y ahí tenéis los dos módulos de RAM de 16 GB cada uno. 32 GB de memoria RAM en total. Ahí tenéis la placa Wi-Fi también. Y por si no lo he mencionado, lo que es la tarjeta gráfica AMD Radeon 680M Graphics tiene 12 núcleos y una frecuencia de 2400 MHz y una capacidad de 2 GB. La verdad que es un maquinote con estas especificaciones, así que vamos a conectarlo y vamos a empezar a hacer pruebas de rendimiento y a jugar. A ver qué tal se mueve esto los juegos, chavales. Yo estoy prácticamente entusiasmado de verlo, ¿eh? Vamos a empezar con algo básico y vamos a comprobar si las unidades de almacenamiento, en este caso el SSD M.2, pues es rápido tal como está mencionado. Así que bueno, vamos a hacer un test de 4 pasadas, el cual pues cada pasada tiene una secuencia distinta. Así que bueno, estoy entusiasmado de ver los resultados. Los resultados que nos está dando realmente son buenísimos. Recordando que esta placa madre es compatible con, o sea, tiene PCI Express 4.0, o sea, estamos hablando que sí, que rinde como deberían. Tasas de lectura-escritura, pues realmente aquí no hay ninguna pega. Son tasas bastante rápidas, gente. Así que aquí un punto a favor muy grande. Y vamos a hacerle un test en CPU multicore. Para quien no lo sepa, esta herramienta está basada en Cinema 4D y bueno, esto hace un performance de nuestra computadora, ya que esto pues hace renderizaciones, simulación 3D y un montón de cosas y pone a prueba nuestra computadora y nos va a dar una puntuación. En el anterior mini PC que hicimos obtuvimos una puntuación más o menos de 5000 y poco. Así que estoy entusiasmado del rendimiento que nos va a dar con este mini PC. Así que vamos a esperar estos
9 minutitos que demora el test. Impresionante. 11.619 puntos y se coloca en cuarta posición. O sea, es un monstruo de ordenador, de mini PC, gente. Fijaros la puntuación en multinúcleo que nos ha dado. O sea, y le podríamos hacer overclock y un montón de cosas, fijados. 8 núcleos, 16 hilos, 3,3 GHz como frecuencia base. Luego tiene modo boost que llega hasta 4,9. O sea, es una fumada este mini PC, señores, ¿eh? Para ver vídeo 4K, obviamente lo podemos ver perfectamente. No dispongo de un monitor 8K y tampoco hay muchos vídeos en YouTube para ver 8K, así que bueno. Pero si queréis utilizar para ver vídeos a 4K full de Estambul, bueno, en este caso este vídeo es 4K 30 FPS, va perfectamente. Y lo mejor, se ve espectacular, señores. Otro test, obviamente, que no podía faltar aquí es Furmark, gente, que se usa básicamente para estresar y hacer una prueba de rendimiento de nuestra gráfica para poder ver el rendimiento, la estabilidad y el consumo de ella. He hecho varias pruebas y la verdad que me sorprende el poder que tiene esta Radeon 680M, sinceramente. Da el pego en básicamente todos, incluso 4K me estaba dando unos casi 20 FPS, que es mucho para este tipo de mini PCs. O sea, se puede ver aquí el consumo, fijaros. 38 vatios es lo que nos está consumiendo la GPU ahora mismo. Bueno, y todo, se pueden ver los FPS, en fin, toda la revisión. Esta GPU es de 6 nanómetros y yo me pensaba que la memoria era de 2 GB y no, es de 3 GB, gente. Formato DR5 y PCI Express 4.0. O sea, es una gráfica que realmente está súper bien para estar aquí metida de este mini PC. Se está utilizando ahora mismo a tope y los resultados la verdad que son bastante buenos. La puntuación que da final es bastante buena, así que realmente este mini PC es... Vamos a verlo en juegos porque tiene que ser... Tiene que arrear, ¿eh? Tiene que arrear esto, gente. Chicos, primer juego que probamos a 1080, fijaros... La gráfica yendo a tope y bueno, 32 FPS, clavadísimos, la verdad que va súper fresco, a 1080, cosas que los otros mini PCs que hemos revisado no, y en este caso va súper mega sobrado aquí. La verdad que podríamos sacrificar un poco los gráficos, ¿no? Meter la 720 o bueno, bajar un poco los settings de original a bajos, incluso ganaríamos todavía algo más, pero no hace falta. 35, 36, casi 40 FPS. Aquí va de muerte este God of War, que repito, cosa que en otros mini PCs es que era injugable. Aquí ya en este PC ya sí puedes empezar a jugar a juegos AAA, como estás viendo, a 30 FPS totalmente estables. O sea, espectacular este momento de esta gráfica Radeon 680, gente, ¿eh? Una auténtica locura, porque se ve espectacular, ¿eh? En GTA V, chavales, he hecho varias pruebas. Aquí tenéis la primera, que es una calidad de 1080p, o sea, Full HD, y tenemos una tasa de FPS que supera los 100 prácticamente en todo momento, llegando a picos de 130. La gráfica se está utilizando al máximo y tenemos una temperatura que no pasa apenas de 65 grados, llegando a 70, o sea, fantástico el rendimiento. Si subimos la resolución y ponemos una resolución de 1440p, o sea, 2K, ya tenemos los FPS pues que han bajado, obviamente, la pantalla se ha hecho mucho más pequeña. Ahí está viendo la gráfica que se ve más pequeño, pero seguimos teniendo una tasa de FPS bastante buena, entre 60 a 80. La verdad que está fantástico. Y si subimos ya a 4K, pues tenemos ya unos 30 FPS rascados, pero siguen siendo bastante estables. Así que GTA V incluso se puede jugar aquí en este mini PC a 4K, chavales. Impresionante. Aquí, gente, tenéis el Red Dead Redemption 2 a 1080 calidad media. Fijaros. Tenemos una tasa de FPS muy estable a 30, 35, 37. Tenemos algún pico que se acerca a los 40, pero muy buena tasa de FPS. Realmente los otros mini PCs es que es imposible con una gráfica integrada que puedan mover este tipo de juegos.
este mini PC pues sí puede, ¿vale? Puede mover este tipo de videojuegos, la verdad, no a una tasa de FPS de 100 o 70 o 80 como nos gustaría, pero es brutal. Vamos a bajarle un poco la resolución y ver qué beneficios obtenemos, gente. Aquí lo tenéis, 720p con las calidades de gráficos en medio, ¿eh? O sea, tenemos ya casi los 60 FPS, vale que hemos obviamente sacrificado lo que es un poco la resolución, los gráficos, pero ya tenemos una jugabilidad de más fluida. Bueno, los 30 esos eran muy fluidos y estables, pero ahora ya pues bajando un poco lo que es los gráficos, pues tenemos ya casi los 60, gente, jugando a Red Dead Redemption 2 en este mini PC. Súper mega decente, fijaros, la gráfica obviamente se está utilizando al 100% y lo que es la temperatura de la GPU es súper mega estable. 65, nunca suele llegar a 70, quizás si ya juegas 2 horas pues sí te llegará, pero realmente es muy buen estable y que está muy bien refrigerado este mini PC, o sea, es algo espectacular, o sea, apenas se calienta, rinde todo muy bien, así que un 10, gente. Turno del counter, fijaros, chavales, es que es brutal. Resolución 4K, con todo en calidad alta, fijaros. Fijaros, chavales, 45 FPS, súper mega estable. A 4K, o sea, es una puta locura en este mini PC. Podríamos literalmente bajar algo los que son los gráficos, o sea, ponerlo a 1080. Van a matar a 1080 o algo así, porque sinceramente esto es una puñetera fumada. Uy. No estamos muertos, creo ya, ¿no? No, todavía no. ¡Locos! Impresionante. Impresionante. Lo de este juego es impresionante, gente. Y bueno, aquí os lo dejo, gente. Revisión sobre emuladores. Creo que no voy a utilizar ninguno porque es que los movería todos perfectamente. Sé lo que es Play 3 incluso. Play 2 y todo eso no hace falta ni probarlo, ya que funcionaba bien en mini PCs más de gama más baja. Imaginaros aquí. O sea, aquí todo esto en este mini PC, gente, debería de volar todo, ¿eh? Así que, como sabéis, gente, dejaré el link de este mini PC, obviamente, en la descripción de mi vídeo, por si os interesa echarle un vistazo, por si alguien quiere comprarlo. Es una buena máquina, esto te va a rendir, por supuesto, para todo. Y ofimática, para oficina, o sea, para jugar, como habéis visto, algunos juegos AAA los mueve, puedes jugarlos. Así que nada, esto ha sido la revisión de hoy, espero que os haya gustado, cualquier duda o comentario pues siempre bienvenido. Que tengáis un buen día, cualquier duda que tengáis sobre PCs o algún componente o alguna cosa que no funciona, pues me lo dejáis en los comentarios, que con mucho gusto os voy a responder. Así que nada, hasta el próximo vídeo, campeones.